estoy un poco nervioso, porque hay proyectos que impactan más subjetivamente que otros, Claro. y este proyecto quizás por el contexto, posiblemente por el contexto, por la historia que tiene el proyecto, que fue armado como muy artesanalmente y en relación con compañeros del activismo, que realmente ha sido un placer. Es como subjetivamente muy emocionante hacer la presentación. Entonces simplemente decir que el proyecto surge por una necesidad de pensar la relación entre VIH y ESI. No sé si las cartillas lo logran o no, pero sí pensar VIH más allá de la profilaxis y poder trabajar en otros sentidos en relación con la ESI. Bueno, porque en esa tensión, al menos plantear esa tensión. Y la cartilla tenía un primer objetivo que era ese, un segundo objetivo que era siempre la información que yo por lo menos tenía a disposición era una información muy biomédica, ¿sí? Yo discutí mucho con Gonzalo en si hacía falta escribir cuáles eran los dos tipos de análisis y si el test y el ELISA y si toda esa información que en general es muy compleja, muy difícil de digerir, si era necesario o qué de eso era necesario y qué se podía transmitir de otro tipo de lenguaje más coloquial que acerque más la posibilidad al lector de la comprensión y no una cosa tan biomédica hegemónica además en casi todos los casos. Esa era como la única... Disculpen, hola. Hola. Como la otra tensión que quería tener las cartillas. Y luego una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención, que era que incluso docentes no sabían que era indetectable, igual y transmisible. Y no lo sabían. No, digo, nadie tiene por qué saber todo. No quiero decir que porque sean docentes tuvieran que saberlo. Pero también empecé a pensar que había un efecto de invisibilización social, que no significa que no se hable del tema, sino que se invisibiliza el tema, que hay otros sentidos que siguen circulando y obturan ese sentido de visibilización. Y efectivamente me topé con muchas personas que no sabían qué significaba indetectable e intransmisible, y a mí me parece que eso era un hito muy importante de visibilizar, porque de alguna manera posibilita no me va a salir, estoy muy nervioso. Y me parece que había como puntos que eran necesarios visibilizar. Entonces la primera cartilla no es información de todo lo que es el VIH, no era ese el objetivo, qué hace el virus, qué no hace el virus, sino visibilizar algunos puntos centrales que nos parecían socialmente invisibilizados. No solo en la academia, sino en las políticas públicas, digo, invisibilizado socialmente. Hay temas como más importantes que otros, o más trascendentes que otros. Y el otro punto es que también se nos hacía interesante pensar más allá de la información y poder transmitir que hay experiencias, o qué experiencias hay de personas que conviven con VIH, y en eso se posiciona la segunda cartilla, que son entrevistas narrativizadas, entre comillas, porque hicimos ahí se hicieron entrevistas y luego se las colocó en primera persona como si fuera una narrativa. Metodológicamente no es estricto, pero hicimos sí como para acercar al lector a una experiencia subjetiva en primera persona y que pudiera también enterarse cómo es la experiencia de las vivencias seropositivas. En ese sentido también vimos que intentamos hacer una variedad de personas, ¿sí? Por ahí, por el sesgo de Gonzalo en el activismo, todas las personas habían sido activistas o habían pasado por un lugar de activismo, entonces también le pedí que se pudiera hacer alguna entrevista a alguien que no había visibilizado su condición, pero además a gente de más de 30 años.
porque gente más grande, y bueno, hicimos ahí una entrevista, que no vino Está dando clases. Para tener también cómo fue el proceso de una persona que tiene 50 o 60 años en este momento. Bueno, no vamos a hablar de las edades. Más o menos. No, pero también se invisibiliza que hay gente, o sea, que no todo es hasta los 30 o 40. Y bueno, y finalmente, digo, ese fue el proceso, ¿no? Y eso fue una larga lucha de conversaciones realmente muy ricas con Gonzalo, con Matías, en el último tramo con Yanina, porque bueno, eran todas tensiones, digo, ¿qué hacemos? Las mujeres lesbianas, la profilaxis, ¿le escribimos, no le escribimos? Bueno, fue toda una tensión, ¿qué tomamos, qué dejamos, qué de todo eso que se plantea? Y realmente fue riquísimo trabajar con las chicas y me parece que logramos, entre comillas, un producto en articulación que vale la pena poder estar acá en la presentación y difundirlo. Y lo segundo es agradecer, porque la Facultad de Filosofía en algunas cosas es absolutamente generosa y en estas es así. Desde bueno, el Pablo Becerra, la gente de prensa, que en todo momento está dispuesta, el Pablo Jordana, que está dispuesta a lo que necesitemos, la gente de la imprenta, porque las cartillas fueron impresas en la imprenta de la facultad, a la manera Tello, que también todo el tiempo estuvo ahí articulando para que pudieran salir las cartillas, y finalmente a las personas que nos acompañan, que además de quererlas muchísimo, les tengo muchísimo aprecio y admiración. Son el Dumatio, la Guada Molina, la Flavia de Suto y Gonzalo y Matías. Y bueno, Flavia es decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, el Edu es director del Centro de Investigaciones de María Saleme de Munichón, del CIFI, y la Guada Molina es directora de la Escuela de Ciencias de la Educación, pero también directora de la diplomatura en Educación Sexual Integral, ¿sí? Géneros y Sexualidades de la Facultad de Filosofía. Matías Farfán es diseñador gráfico, activista seropositive, ex integrante de Rajab, que es la organización con la cual articulamos en ese momento, porque tenían menos de 30, ambos. Rajab, y miembro del servicio de TBC, de la Dirección de Medicina Preventiva. Y el Gonzalo Valverde, que además ahí hago un paréntesis y sí recupero de esa manera el activismo. Yo no lo conocía a Gonzalo personalmente, pero leía los posteos en Facebook y era tan interesante sus planteos que lo contacté porque leía sus posteos en Facebook de manera random, o sea, bueno, Gonzalo siempre tiene como una crítica al Estado, una crítica punzante y muy interesante, y a mí me resultó muy atractiva esa información para leer, ¿sí? Por eso le dije que pudiéramos hacer esta presentación. Bueno, es activista marica, seropositiva, integrante de ACT UP Argentina. Entonces ahora, Javier, si querés. Bueno, primero darles la bienvenida a este rato que vamos a compartir a todos, a todas, a todes, como dicen hoy en día, y muy en particular a la gente que desde el comienzo se comprometió con estas cartillas. Ustedes saben que en un mundo que parece haber existido hace millones de años, o sea, 2019, por ahí, si no me acuerdo mal, Javier trajo la idea de la posibilidad de hacer esto, y bueno, eran momentos muy difíciles para la facultad,
que a poco que había fallecido quien entonces era mi compañero de fórmula y decano, Juan Pablo y demás, y eso eran momentos muy turbulentos, digamos. Y la verdad es que es un proyecto que yo sabía, en el que Javier estaba asociado con Gonzalo y luego también con Matías, y que no soltó, vamos a decir así, en contexto muy adverso, que luego nos tocó, como es la cuestión de la pandemia, esos 2 años, que para nosotros como comunidad de la facultad significó, bueno, dar vuelta a nuestra cotidianidad, a nuestro modo de trabajar, y que luego en esta instancia de retomar actividades y retomar, que no significa volver del mismo modo, incluso también viviendo los lugares y las problemáticas de diversa manera, también Javier siguió adelante tratando de plantearnos la necesidad de buscar los caminos para que fueran posibles estas cartillas, para que fuera posible pensar modos de su existencia que también, como seguramente creo que va a suceder, significaron la posibilidad de su circulación, de pensar, de poner en un espacio de apertura y de posibilidad de conocimiento y también de posibilidad de articulación y de colectivización este trabajo que llevaron adelante de conjunto. Luego, como bien dijo Javier, por supuesto, esto se desarrolla en el marco del programa de género, sexualidades y ESI de la FACU, que Javier coordina desde el inicio de su creación. Y bueno, se incorpora luego cuando Yanni y Yanina Moretti se incluyen como parte del área de formación en género de la facultad. ¿Qué pasa? Parece que sucede algo importante, que de alguna manera en ese camino que Javier llevó adelante con mucha consecuencia y con mucha perseverancia, desde 2019 se van sumando todas esas personas que nombré hace un rato, para que llegáramos acá, y también con una idea que estuvo desde el inicio en el programa de género de la facultad y que muchas veces esa cotidianeidad, vamos a decir las cosas como son, muy exigente, ¿no?, respecto de todo tipo de alternativas que se nos plantea en nuestra vida universitaria, empezando por lo que son las tareas propias del programa, siguiendo por lo que es el acompañamiento de las situaciones de violencia de género, el asesoramiento, el estar, el acompañar, el haber, bueno, todo eso que es muchísimo, muy significativo y que toca directamente en la vida de muchas personas de nuestra comunidad y más allá de nuestra comunidad. En el medio de todo eso, Javier siguió caminando con Gonzalo, con Matías, y luego incorporando a la IAN y luego también a la gente del área de publicaciones y pensando en las cosas también con la gente del área de comunicación y prensa, y aquí estamos. Y a mí me parece que en estos momentos hay 2 claves que son simplemente las que yo quiero compartir respecto de esta publicación, que además me gusta mucho como tal, desde el punto de vista, y agradezco mucho los diseños, los textos, la idea, esta cuestión de no ponernos en un lugar a tratar de sistematizar una serie de cosas que tendrán su importancia, sino me parece de tener una manera amable de acercarnos, de preguntarnos, de problematizar, de hacer muchas cosas al mismo tiempo. Tiene mucho valor para mí ese intento de estas cartillas, ¿no? Y es de alguna manera orientador respecto de otras producciones de esta naturaleza. Le abre, por supuesto, al programa y a la facultad como tal una manera y un lugar de intervención, no solamente por el material que tenemos hoy con nosotros y nosotras, sino también por el modo de caminarlo, ¿se entiende? Por el modo de hacerlo, que no me parece en lo absoluto menor. Por eso les decía estas 2 cosas. Una es algo no menor, que es la persistencia, ¿no? Porque la verdad es que en esa especie de cotidianidad de nuestra vida, a veces, y vamos a decirlo así, de exigencias que son muy polivalentes, hay cuestiones importantes y que tiene que ver con mantener una línea de reflexión, de pensamiento, de solidaridades, de trabajo pedagógico también, pedagógico político, que por ahí se puede perder, ¿se entiende? Y me parece que esa persistencia que signó el camino para llegar aquí es un signo para estos tiempos, ¿no? Y bueno, persistir de cierto modo también, persistir buscando el camino, hablando, construyendo.
Y el otro elemento que me parece muy importante es esa dimensión pedagógico-política de este trabajo, ¿no es cierto? Me parece que hay nosotros estamos en una facultad que es una facultad de humanidades. Aquí tengo a mi lado sentada a la directora de la Escuela de Ciencias de la Educación. El asunto de qué significa para nosotros construir un modo de relacionarnos con el conocimiento y con unas formas de la praxis de ese conocimiento que hacen aquello que interesa a las vidas de las personas, a la vida de una enorme diversidad de personas, de generaciones, de comunidades, de gente que es más cercana, ocasionalmente más lejana, pero que de algún modo en esos golpes de estos intentos pedagógicos políticos puede ingresar en estas tramas y puede ingresar también en los procesos de dotar de una mayor luz aquellas cuestiones, como decía Javier hace un momento, que hay efectos de invisibilización que también me parece son sobre todo, no solo efectos de ocultamiento, también efectos de oscurecimiento, ¿se entiende? Y me parece que este camino que se hizo para llegar acá, y también este producto es un camino de una enorme claridad también, ¿no? Hay una manera de visibilizar que también es poner bajo una luz que nos permita no solo seguir viviendo, sino también vivir mejor. Y eso es, me parece, una enseñanza fundamental para ese nuestro camino pedagógico político, ¿no? Como Facultad de Humanidades, como comunidad educativa, como comunidad política, que bueno, que como Javier y los compañeros y compañeras de todo este tiempo, en este deseo de llegar a compartirnos este material, no se rindieron y tampoco nosotros nos vamos a rendir, ¿verdad? Así que bueno, es un signo para este momento y yo estoy muy agradecida con quienes lo han llevado adelante y bueno, también con ustedes por compartir con nosotros y nosotras este rato. Bueno, eso nomás. Gracias, sigue Guadalupe. Bueno, también estoy nerviosa, te digo, para que no te sientas solo. Me parece que bueno, que me apunté a algunas ideas, pero solo para compartir a modo de reflexión. Traté de decir algo en el prólogo que me invitaron a plantear en estas cartillas. Y la invitación me llevó, en primer lugar, a recordar, a hacer memoria de cuándo había hablado o me había enterado del VIH por primera vez. Y es una pregunta que creo que nos podemos hacer cada uno de los que estamos acá, ¿no? Porque hay historias distintas, y que está bueno que también pensemos por qué tenemos esa historia, esa memoria, ¿no? Qué cosas están y qué cosas no, y qué sentidos aparecen ahí. Bueno, quería agradecer por esta invitación, la siento como una celebración, como una fiesta, ¿no? De un nuevo logro en medio de tantas penurias y tantas cosas terribles que nos están sucediendo. Quería agradecer también por estas cartillas, creo que es un material actualizado, accesible, sensible y amoroso sobre el VIH, y además que tiene un anclaje también en Córdoba, ¿no? En nuestros territorios, y que esto surja aquí me parece que es importante. Yo, por supuesto, lo que voy a plantear son algunas ideas respecto a la relación entre el VIH y la ESI, y creo que el VIH ha sido una gran puerta de entrada para hablar sobre géneros y sexualidades en la escuela. Incluso antes de que habláramos de ESI, siempre apareció ahí, lamentablemente, como un gran fantasma y como un gran temor, ¿no? Una serie de cuestiones vinculadas a un pánico moral, sexual, social, que giró y que aún gira, ¿no? En torno al VIH, pero que de hecho nos invitó a hablar sobre cuestiones que tenían que ver con la sexualidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece que hay un reconocimiento como una gran temática, una gran problemática que, insisto, que no fue una puerta de entrada, que no fue una vía para empezar a hablar de estas cuestiones, ¿no? Como hubo otras en las agendas de la ESI o de la educación sexual antes de que fuera integral en las instituciones, ¿no?
Por otro lado, creo que la ESI le da o tiene un gran desafío, pero sí creo que le da nuevos horizontes al abordaje del VIH, de poder pensar en vinculación con otras cuestiones, ¿no? Que no solo tienen que ver con la salud sexual, con la prevención, con esa cosa a veces un poco endemoniada que surge en relación a las problemáticas de salud, sino que también nos permite otras articulaciones, compensar las distintas aristas vinculadas a las desigualdades de género, a las violencias, y también el goce, a pensar la sexualidad, a pensar el placer dentro de la educación sexual y en relación a ello también con las cuestiones vinculadas al placer, al cuidado, a las relaciones más saludables, más felices, más placenteras. Después me acordaba de una categoría que trabajamos en la ESI, que es la de justicia curricular, ¿no? Hay una autora que se llama Connell, que la trae fuertemente y que piensa en cómo construir un currículum que pueda incorporar cada vez más voces. Y creo que este material es un aporte fundamental en ese sentido, ¿no? A que no solo tengamos información actualizada, a mí me parece eso muy importante, sino también que un conjunto de relatos, de voces que no aparecen en los espacios educativos o que generalmente no aparecen en los espacios educativos, puedan estar presentes, ¿no? En ese sentido me parece que es también un aporte a pensar en espacios educativos comprometidos con una justicia curricular, ¿no? Por eso sí me parece que este es un material educativo, que puede serlo, ¿no? Que puede serlo en tanto podamos aprovecharlo y podamos incorporarlo en propuestas creativas para trabajar en las instituciones y también para incorporarlo como un material educativo dentro de la universidad. O sea, no solo es la facultad en este caso quien produce, sino que es un material que se pone a disposición para que quienes transitamos por la facultad y la universidad, como docentes y como estudiantes, podamos aprovechar este material para aprender, para hacernos preguntas, para desnaturalizar aspectos, sentidos, prácticas que tengamos internalizadas, para que pueda ser una buena oportunidad para conversar y para descubrir cosas, ¿no? con otros. Eso me parece muy importante. Creo que hay también una actualización, ¿no? de un compromiso con ciertas luchas de los movimientos feministas, de los movimientos de la diversidad sexual, con movimientos sociosexuales, que hoy creo que tienen compromisos de un redoblado protagonismo, ¿no? Porque los marcos normativos, entre ellos también recordaba la ley 27675 de respuesta integral al VIH, hepatitis viral, ITS y tuberculosis, nos comprometen, digamos, en pensar cómo la ESI como política pública y en relación también, insisto, con otras normas, nos permite y nos invita, no siempre lo logramos, pero sí es una buena invitación, a pensar que son una oportunidad de construir, una vida democrática, ahora 40 años de la recuperación democrática, una vida democrática, ¿no? Más amplia, más feliz, más saludable, más posible de construir con otros, ¿no? Con esas voces que se suman. Así que como docente de la Facu, como directora de la Diplo, ya estaba pensando en llevarme acá bajo el brazo un paquete de estas cartillas, porque sí me parece que es una excelente oportunidad para continuar enriqueciendo la ESI, ¿no? Quienes estamos en la ESI decimos que la ESI desde que surgió como política pública en el 2006 hasta hoy se ha complejizado. Yo creo que ni la misma normativa ni quienes en aquel entonces empezamos a trabajar en torno a la ESI pudimos prever los horizontes a los que esto nos iba a llevar y los nuevos desafíos a los que nos iba a llevar. Y repensar el VIH, ¿no? Como problemática, como temática, pero además como esta convivencia, ¿no? que planteabas, con esas experiencias y con esas personas que son seropositivos y que forman parte de nuestras comunidades y de las escuelas y que también son actores educativos
Me parece que, bueno, que esta cartilla aporta mucho en ese sentido, y que el trabajo que la produjo también es un aporte, ¿no? Siempre hablamos, la Nati está acá, que no es solo lo que tenemos como productos, sino también poder contar cómo estos productos, ¿no?, en términos de material potente, se han podido concretar y podemos hoy aprovechar. En este caso digo, me parece que, bueno, que se va planteando algo en términos de correr esos horizontes y de seguirlos enriqueciendo. Así que, bueno, la verdad que muy contenta y muchas gracias. Gracias, Gonza, gracias, Matías, y gracias, Javi, también por la invitación y por asumir esto, ¿no?, con tanto compromiso y sensibilidad. Creo que hay mucha sensibilidad en la cartilla y eso es fundamental. Gracias. Cuando venimos trabajando esto, fue como un desafío primero entrar en esto de querer comunicar desde un lenguaje amigable y coloquial como objetivo, y también a plantearnos como desde hablar de VIH desde otro lugar. Primero, desde vivir con VIH, y segundo, desde mi caso, de ser una marica marrona de los barrios populares, de sectores populares, que transitó la ONC y que después por las cuestiones de la vida no siguió la ONC, pero tuvo la posibilidad de de tener contacto con información. Y creo que ese contacto con información dura, con una rutina que no le esperaba, con un léxico técnico que no le esperaba. Toda esa información fue, bueno, me tengo que amigar con esto. ¿Qué significa? ¿Cómo lo tengo que traducir en mi cotidiano? ¿Cómo lo tengo que comunicar a mis pares, familiares, pares seropositivos, personas que no vivían con VIH? Hacerme entender en una sociedad que no me entendía o que no entendía el diagnóstico. Entonces, cuando planteamos de generar este material, dije, bueno, le demos una vuelta de rosca, que no sea un material que se está produciendo desde el Estado, que no llega, muchas veces no se masifica o no se pluraliza lo que ya está producido. Entonces, bueno, empezar a hablar desde otro lugar con una cierta incomodidad también, pero también con la necesidad de seguir ampliando esto que lo veníamos transmitiendo también desde la oralidad y en el 1 a 1. Y bueno, también presentó un desafío a hablar porque yo me hice cargo del diseño gráfico en sí y también un poco de la redacción y de corrección de cómo queremos hablar, pero hablar con la ilustradora, contarle la temática de lo que estábamos abordando y cómo abordarlo. También que me diga, che, esta información no la tenía, está buenísima, la puedo compartir con otras personas cuando está con el crudo. Hay cosas que corregir, tomar nota de lo que nos decían las otras personas que nos observaban, que eran terceros ajenos a toda esta información. Fue útil también y creo que eso potenció a que este material tome otra relevancia, más allá de lo que ya se viene produciendo en espacios académicos y en espacios de lógicas médicas hegemónicas. Como yo digo muchas veces, vivir con VIH es vivir una rutina que no le esperabas, pero también es vivir todo un léxico técnico y toda una forma de llevar una nueva vida. Yo no hablo mucho de tener, sino que es como, lo puse acá que se me borró, sino como poder tener la posibilidad de transitar el VIH de otra forma. O sea, yo no tengo la obligación de tomar la medicación para sentirme bien o para agradar al otro, sino que tomo la medicación para buscar otras posibilidades de afectividades. En mi caso, es como yo lo veo, pero en otros casos por lo menos se la ve también como una posibilidad de vida. Entonces me parece que está bueno empezar a retomar desde otros lados, de otros diálogos incómodos también, desde lugares fuera de toda comodidad y que también nos genere preguntas. Creo que si el material genera preguntas y te permite por lo menos, y que lo decimos ahí, que no googlees, sino que busques en medios, en lugares estratégicos, por eso tiene links, tienes información que accede a otras plataformas, me parece que también es útil desde ese lugar. Hay información, está bueno que se llegue por otros caminos y claramente también nuestro trabajo en territorio, que esta información fue transmitida de realidad del par en par, ponerlo en esto fue como, bueno, wow, entonces esto venimos trabajando y por lo menos en mi caso, en muchas situaciones es un speech que yo trabajo y con el que por ahí, siento que voy desde otro lugar,
fuera de lo que va, no sé, el doctor o una clase de ESI dada por como fue dada también a mí por una profesora de biología o por un médico que venía, que estaba de turno. Nada, entonces por ahí me parece que un acercamiento desde ese lado. Nada, no tengo más para decir. También, no, sí, solamente eso. Gracias por lo que... Parece increíble porque veníamos así como 3-4 años, desde 2019, trabajando en estas cartillas y finalmente presentarlas es como todo un logro, porque fueron muchas horas de estar charlándolas, debatiéndolas, el contenido, el título, pero quería como empezar por ahí agradeciendo a Javier por haberme escrito, por haberme propuesto esta idea, a Flavia y a la facultad por estar a disposición y poder abrirse, porque pasa muy pocas veces en el estado de la posibilidad de construir en conjunto políticas públicas o campañas comunicacionales de este tipo. Generalmente son profesionales, médicos, quienes hablan de VIH y como ellos tienen el saber y el conocimiento, no ven o no legitiman otras formas de conocimiento. Pero antes de pasar ese punto sí me quedo pensando, imposible no problematizarlo, sobre lo que pasó esta semana, lo que pasó con las PASO, el triunfo de Milei, como el lunes estaba en la cabeza y en el miedo presente en muchas personas con VIH, esto que mencionaba Eduardo, de no saber si de repente nos vamos a quedar sin tratamiento, con una persona que quiere privatizar la salud pública, y estaba ahí latente lo que fue el 8 de agosto de 2019, cuando salimos en distintos puntos del país a luchar contra faltantes antirretrovirales y decir, bueno, tenemos que salir de nuevo cuando venimos avanzando en derechos, cuando el 30 de junio del año pasado conquistamos después de 6 años la ley 27675, que es la nueva ley de VIH, que construimos redes y organizaciones de personas seropositivas. Hubo un avance de derechos, pero los derechos, como hay avances, también hay retrocesos y saber que es necesario defenderlo. En este contexto, algo que a nivel personal venía problematizando es que hay, y creo que acá más que todo, hay como mucha oposición, o sea, dudo que acá haya alguien que apoye a Milei, pero dentro de esa oposición, ¿qué lugar tenemos los cuerpos seropositivos? Dentro de las movilizaciones que seguramente va a haber en un contexto de más ajuste, de retroceso en términos de derechos, incluso simbólicos, ¿qué lugar ocupamos? Las voces, las realidades, las vivencias, las corporalidades de personas que vivimos con VIH, ¿qué lugar ocupa el VIH en todo eso? Cuando históricamente ha sido un tema tabú, como fue tabú la sexualidad, y sigue siéndolo, ¿no? Cuando hablar de VIH siempre es un monstruo, o mayoritariamente está en los imaginarios sociales esto que le pasa a algunas poblaciones, hombres que tienen sexo con hombres, trans, trabajadores sexuales, lo que ONUCIDA denomina poblaciones clave, cuando cualquier persona puede tener VIH y no saberlo, pero también, y creo que la cartilla ahí viene a tener un éxito en eso, en problematizar y hablar de VIH desde otro lado. Esto de que siempre cuando leemos un material, cuando vamos a una charla de ESI, una charla sobre VIH, preservativo, usan preservativo para no transmitirse, que hay que cuidarse, qué sé yo, y no se sale de esa lógica. Ahora viene habiendo un cierto cambio de paradigma que se habla de prevención combinada. Esta prevención combinada es lo que se intenta incorporar en la cartilla también, hablando de otras estrategias de prevención cuando la mayoría no usamos preservativo. Bueno, si no hay uso de preservativo, ¿qué se puede hacer para prevenir? Testeos, saber que indetectable es intransmisible, que hay personas que vivimos con VIH y por adherir al tratamiento durante 6 meses o más, tenemos la cantidad de copias de virus en litros de sangre tan baja que no se detecta en los estudios. Ese es el término más biomédico, pero está demostrado científicamente que las personas que tomamos medicación todos los días no transmitimos por vía sexual. Esto hace que deje de haber, en cierta forma, cierto rechazo o estigma, pero falta como la información. Así como indetectable e intransmisible, la profilaxis preexposición, la profilaxis posexposición, el acceso al testeo, son todas herramientas, Ciclo Positivo le denomina una caja de herramientas que uno puede disponer. Y es información
que está, pero muchas veces desde el mismo estado no se difunde porque se sigue con esta lógica biomédica, de hablar de preservativo, de hablar de cuidados, hablar de prevención y no hablar de la otra cara o no hablar de una perspectiva más empática hacia las personas seropositivas, haciendo que la prevención incluso tenga un impacto mucho mayor, porque el miedo nunca resultó, por lo menos para mí las campañas del miedo, este pánico sexual, nunca resultó en un cambio en las conductas de las personas concretamente. En cambio, tener información, y anoche charlaba con una marica micha, con la Guala, que decíamos, bueno, es necesario que tenga la información para saber cuáles son las consecuencias y en función de eso elegir, pero también saber que del otro lado puede haber una persona con VIH y no decirlo, puede haber una amiga, un compañero, y en ese sentido el 1 de diciembre del año pasado, del anteaño, publiqué en mis redes como un eslogan: todos vivimos con VIH, que causó como cierto revuelo porque es un cambio en el discurso para decir, a ver, el VIH está en la sociedad, o tenemos amigas, familiares o conocidas, o si no conocen a alguien que tenga VIH, además de nosotras, ¿no? Pero si no conocen a alguien es porque hay alguien que no quiere decírselo capaz, y es su derecho no decírselo, y hablar también en la cartilla de la confidencialidad del diagnóstico, que se habla bastante poco en un contexto donde hace un par de meses se encarceló una persona por tener VIH en Santa Fe, hace 2 años acá en Córdoba, un contexto de criminalización, y en esta derechización que venimos cuestionando cómo puede haber mayor criminalización. Me estoy yendo por las ramas, ahí vuelvo. Pero son todos puntos que se mencionan en la cartilla, así como en la de vivir con VIH es político, las 5 experiencias, que son 5 experiencias bastante limitadas, por esto de que en su mayoría son activistas o gente que está en la temática, y que hay un montón de otras experiencias. Cada experiencia personal de personas seropositivas es única, especial. A la mayoría o casi todas nos atraviesan situaciones de estigma, de discriminación o de rechazo al momento de construir un vínculo sexual o sexoafectivo, pero buscamos visibilizar como 5 experiencias distintas: una mujer cis, una mujer trans, una persona que vive en el interior de la provincia de Córdoba, un hombre mayor, un varón gay mayor, que vivió los 90, que tiene una experiencia ahí que también nos aporta al momento de construir memoria colectiva, y una persona que nació con VIH, que a sus 9 años conoció su diagnóstico, y pensar en relación con la educación sexual integral, como muchos en esta facultad van a ser el día de mañana o ya están siendo docentes, y en esos colegios transitan o pueden transitar personas jóvenes que nacieron con VIH, y cómo hablar de la temática desde una perspectiva empática, cómo llevarla a las aulas sin criminalizar, sin juzgar, que implica un paso más allá. Pero también pensaba en relación con la educación sexual integral como algo que se venía planteando hace algunos años, la necesidad de que haya educación sexual integral en la universidad. Y ese sentido me parece que tiene todavía más potencia la cartilla al hablar de VIH cuando transitamos en primario y secundario, no tuvimos ESI, o en algunos casos sí, o nos hablaron de VIH, la profe de biología, pero llegar a la facultad y tener esta cartilla, esta información, me parece como ultra necesario. Por eso, de nuevo, agradecerle a la facultad la posibilidad de construir en conjunto, y la necesidad de que las campañas comunicacionales desde el Estado, de cada lugar donde estemos, también puedan ser construidas en conjunto, y que al momento de pensar la implementación de la ESI también puedan incorporarse las voces de las personas seropositivas ahí, nosotras hablando también en primera persona, llevando nuestras experiencias, nuestros relatos, o algunas reflexiones ahí en cualquier ámbito educativo o no educativo incluso. Creo que eso me enredé un poquito. Pero por ahí, para cerrar, sí decir que nada, agradecer y esperar que, como dice la bandera que colgamos allá afuera, que no hace falta vivir con VIH para luchar juntos, que la lucha aún porque haya mejores campañas de comunicación que llegue al conjunto de la población, no solamente para prevenir, sino también para terminar de una vez con el estigma y la discriminación, que haya investigaciones dentro de las mismas universidades públicas hacia la cura del VIH, mientras
hay alguien que dice que quiere privatizar el CONICET, cómo responder con más organización y lucha, cómo no olvidarse de las personas seropositivas en esa organización y lucha, y cómo seguir luchando juntas por la cura y para terminar con toda forma de rechazo, de estigma y discriminación. Muchas gracias. Así vamos. Primero que nada, gracias. Nosotros somos, hoy bueno, Gonza ya está grande, entonces egresó de la Red Argentina de Jóvenes Adolescentes Positivas, pero bueno, estamos con Sherry y otros compañeros de otras organizaciones, como agradecer porque esto, ver a nuestros pares en un dispositivo que apunta a cambiar la educación sexual, que apunta a poner nuestras vivencias, porque esas vivencias, si bien como decía Gonza son únicas, también son colectivas, porque el estigma y la discriminación las vivimos todos. Allá en la red, quien llega a la red llega en una situación muchas veces de una extrema vulnerabilidad de sus derechos humanos más básicos, lo cual lo vuelve más crudo porque trabajamos con jóvenes y adolescentes entre 14 y 30 años, que además se vuelve mucho más crudo porque nosotros con todo eso en contra intentamos mostrar la posibilidad de un horizonte más feliz y mucho mejor del que vemos al momento de recibir nuestro diagnóstico, porque ese momento de diagnóstico es un momento de quiebre, ¿no? Yo creo que si acá pregunto si hay algo que tienen para siempre ustedes, las únicas personas que podemos levantar la mano somos las positivas porque no tenemos cura. Así de impactante es, ¿no? También el momento de poder ponerlo en palabras. Entonces siento que el trabajo de compañeros activistas hoy ha hecho una justicia académica en la que muchas veces nosotros en los libros no nos encontramos, en ningún manual de ESI pude ver mi realidad plasmada, ni la mía ni la de muchos compañeros. Sí creo que como futuros, bueno, yo estudio ciencia política y sociales acá en el Facu, pero sí creo también que como futuros profesionales de las ciencias sociales no podemos pensar el VIH si no pensamos antes en la interseccionalidad que eso significa, de la violencia estructural creada en cuerpos muy específicos que tienen que ver con esto que decía el Edu, que tiene que ver, ¿no? con una disyuntiva ahí en nuestros cuerpos que siempre tienden a leerse como enfermos, como marginales y muchas otras cuestiones. Discuto con que esto sea un tema de disidencias y de feminismo, sino que las disidencias y los feminismos nos hacemos cargo de lo que nadie se hace cargo, pero esto es un problema de salud pública, porque hoy tenemos números de todas las poblaciones claves, pero no la de varones heterosexuales, digo, ¿no? Y ahí tiene que haber una cuestión de género. También traigo a pensar que en esto de que muchos van a ser docentes, en esas aulas también puede haber un pibe positivo al que necesita poder incluirse y mostrarle que hay una vida después de ese diagnóstico. Poder tener las herramientas de que donde no está el Estado estuvimos y estaremos las organizaciones, porque las organizaciones sobrevivimos a muchísimas cosas, y creo que con el panorama político, si bien nos da mucho miedo, sabemos que nuestra respuesta es organización colectiva, visibilización de la problemática y seguir para adelante todas juntas. En eso las embichadas podemos dar cátedra, porque más duras que las rajaperas no sé si hay, no sé si vienen. Y en eso sí podría agradecerles al trabajo colectivo, porque esto es algo que tiene que ver con lo personal, pero también con lo colectivo. Mati y el GON en particular son compañeros que a muy corta edad nos han llevado a muchos de nosotros a una edad mucho más corta de la que hoy tenemos también,
a la organización que es la RAJAP. Digo, Gonza, hoy en particular creo que Gonza y Mati han sido compañeros que han estado hablando no solo desde la vivencia, sino desde el activismo de acompañar, de llevarnos a la organización, de enseñarnos a buscar medicación. Y eso hizo que hoy haya activistas que hayan podido seguir ese paso histórico, como también hubo en los 90 y hizo que defendamos con unas uñas y dientes el año pasado nuestra aprobación de la ley. A esto sí me cabe poner a pensar o poner sobre la mesa que hay una decisión política que se está empezando a poner en juego, que pasa cada 4 años en todo cuerpo cero positivo, ¿no? Porque cuando el hilo se corte, se va a cortar por nosotras primero, porque las que nos quedamos sin medicación primero somos nosotras, las que nos quedamos sin controles de CD4 y CD8 somos nosotras, las que nos encontramos en un montón de vulneraciones por no poder acceder al mercado de trabajo, por no poder acceder al sistema de salud, también somos nosotras, y porque es la primera vez en 40 años de que existe esta pandemia que se ha aprobado una ley que fue hecha por nosotras con nuestras propias vivencias y que inclusive así fue muy costoso poder generar los consensos para con el Estado institucionalmente. Imagínense con alguien que ha votado en contra de nuestro proceso de ley, negando todo nuestro proceso organizativo de 8 años y 3 muertes al día. Digo, porque parece que si uno no dice esos números no están, ¿no? Pero sí, son 13 muertes por causas relacionadas al VIH y otras, al SIDA y otras infecciones que esta ley comprende. Entonces, celebro que por primera vez la academia, por primera vez la UNC, pone no a nosotros como académicos estudiando, sino porque por primera vez también se sienten nuestras voces como pasos de saberes en un escrito donde la UNC, la FACU firman. Ampliar los criterios de saberes hoy, cuando inclusive la academia no puede estar dando respuesta a las nuevas necesidades sociales, a no poder identificar estas nuevas necesidades sociales, es un paso muy grande. Así que en eso poder agradecer, pero también felicitar, porque esto es una obra de un trabajo de 13 años, de una red que contiene a más de 1000 jóvenes a lo largo y ancho del país. Así que muchas gracias por eso. Quisiera hacer una pregunta como porque me gustaría escuchar las voces de otros, de otras, así como tu voz, que la agradezco mucho. Pero una cosa que nos suele pasar cuando damos talleres sobre ESI con los docentes, siempre una de las dificultades que se suele presentar es que algunos docentes se excusan porque sobre eso no sé, y sobre eso es casi todo sobre la ESI, ¿no? Y entonces me preguntaba, en este caso en particular, ¿qué les parece, qué nos parece que debería saber un docente, una docente sobre HIV para poder acompañar? Porque digo, para pensar en pisos mínimos, y bueno, siempre se puede, digamos, saber mucho más, ¿no? Pero digo, ¿qué nos parece que debería saber un docente, una docente para poder acompañar, para poder estar ahí? Esto que se planteaba, ¿no? Poder ayudar. Digo, para que no parezca la excusa o para saber si es realmente una excusa justificada, no sé tal cosa, o no sé sobre VIH, entonces por eso no hablo en mi aula, en mi clase, en mi curso. No sé. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo creo que por mi experiencia, como de haber transitado en la escuela pública, hay
y hasta el día de hoy lo hay como una pequeña estigma y discriminación en poder hablar de temática, porque si por ahí yo la hablo de un lugar, puedo fallar y puedo parar, o sea, hay todo un miedo a poder transmitir la información, porque siempre nos han educado, y creo que también las lógicas médico-hegemónicas nos han educado de una forma de decir las cosas que si no están bien dichas se malinterpreta de miles de formas. En parte sí, pero a la vez creo que si no se habla de eso, prácticamente como que no abre una temática para poder abordarlo. Entonces, más allá de poder hablarlo o ponerlo sobre la mesa como se pueda, nada, que por lo menos se problematice o se empiece como a traslucir esta información, es un buen acercamiento. A la vez, saber cuáles son las fuentes que tengo que dirigirme, y saber que si en caso de no conocer, bueno, preguntemos, generemos redes, bueno, hay redes de pares, etcétera, pero creo que bueno, esto es un inicio, o sea, que ya el filo se esté hablando de VIH, mortal, genial, hay un acercamiento muy grande. Creo que también es un poco eso, o sea, desde mi experiencia como persona que transitó secundario en IPEM, que tuvo el privilegio y la posibilidad de estar transitar la Facultad de Artes de la UNC, nada, por ahí creo que va por eso, o sea, porque después en el día a día yo con una marica o con un par hablamos de VIH y no lo hablamos entre lágrimas, no lo hablamos con pelo de la lengua, porque todos culiamos, todos usamos forros o no cuando culiamos y bueno, ya está, o sea, pero por lo menos lo hablamos de una forma y después googleamos mal o googleamos en lugares que sí, que son los lugares correctos, o como dice Javi, que vio los mensajes que ponía en Facebook Gonza y de ahí se empezó como a sistematizar o por lo menos llegar a esa información. No sé, es como algo que pienso, ¿no? Por ahí que es como un inicio, o sea, esto. Y bueno, también las formas de dialogar de VIH y de ESI en general. No sé, no soy docente. Para mí lo importante, digamos, de hablar de VIH en el momento de un docente es, primero, la curiosidad sobre el VIH, cómo abordarlo. Segundo, empezar a hablar, porque si no se habla de VIH es algo que no existe, de lo que no hablamos no existe. Y segundo, entender y conocer y interiorizarse que existen redes como Rajab, como WhatsApp, como Rajab más 30, que acompañan a todas las personas que tienen un diagnóstico positivo. Entonces, como de ese lado, entender que si soy docente, existe todo un mundo al cual yo puedo acceder información y buscar. Digo, tenemos Google, tampoco es tan difícil. O sea, estamos en el siglo XXI donde todo está actualizado y la información está digital en nuestro celular. Entonces, un docente desde el primer momento en que decide hablar de VIH es un paso sumamente importante, y también entender que el VIH no es solamente para las poblaciones claves, digo, personas trans y hombres que tienen sexo con hombres, sino que también existe en personas cis heterosexuales, principalmente en hombres, que son los que no llegan a testearse por una cuestión de que la estigma y la discriminación es mucho más grande sobre ellos, porque tienen la carga de conseguir un trabajo remunerado, ¿cómo se llama? Digamos como... Ay, se me fue la palabra. Proveer a su familia. Entonces hay toda una carga, digamos, que tiene VIH no consigue trabajo. Entonces, desde el primer momento, si soy docente, lo más importante es la curiosidad, y de ahí, bueno, viene todo lo otro. Y si es niño, que tenga en cuenta los efectos secundarios, ¿no? Porque, digo, no es que tomamos aspirina, tomamos una medicación que incluso hoy es buena, es confiable, es todo, pero también sigue siendo una medicación muy fuerte, de prueba. Entonces, si yo le exijo a un pibe que tome una medicación crónica todo el tiempo, digo, ¿no? Como poder ver, digo, algunas cuestiones que tienen que ver con un trato específico, porque hay una condición específica a la vivencia de ese niño aún hoy, digo, ¿no? Inclusive con el avance de la medicación de la indetectabilidad y transmisibilidad, también tiene que ver esa cuestión. Algo para agregar un poco también, hablamos de la figura de docente o persona que educa, pero también, por ejemplo, en el sistema de salud mismo, o sea, que se replique formas de decir enfermedad o transmisión, que lo dicen los mismos médicos, que después se ayornan y se acompañan a las formas que nosotros propusimos para que se salga de ese paradigma de estigma y discriminación. Es también un poco desde ahí, o sea, alentar a que se puedan llegar a fuentes de información un poco más amigables, y que también las narrativas que se puedan crear en torno a hablar de VIH sean de esa perspectiva, un poco más
fuera de toda esa información y ese léxico técnico, y si tenemos que ingresar, bueno, ahí sí ingresamos con eso, pero bueno, en primer acercamiento, desde hablar, desde involucrar o pensar un deseo sobre el persorativo o hablar desde ese lugar, parece que eso es muy fundamental. Y como algo que también rescato, que lo detectaron, que me pareció muy lindo, hablar de afectividad. Nosotros también lo hacemos de ese lugar, la cartilla nace de ahí, desde un lugar afectivo. Es como también lo mencioné en ese momento, es como que esto lo venimos trabajando en la oralidad. Cuando venía un par, bueno, era esto lo que decíamos, o sea, lo decíamos de esta forma. Capaz que lo redactamos y quedó mejor, y cuando empezamos a trabajarlo, le empezamos a ver que nuestro discurso necesitaba otra forma y también posibilitaba otras narrativas y otras formas de asimilar la información. Por ahí también nosotros como comunicadores y como personas que hablamos de la temática, esta piel es. No sé. Yo creo que como docentes es que tenemos un acompañamiento más, o sea, es esto de no saber, no es decir no sé, sino es decir averigüemos, porque en realidad si alguien te dice no sé, y vos tenés como un profesor, digamos, que es alguien que te enseña, te nulas una banda en ese aspecto, de decir, bueno, si él no sabe, ¿cómo voy a saber yo? Entonces es más de acompañar a la persona y decirle, bueno, averiguemos lo que está sucediendo, porque yo tampoco sé. Creo que así se va a cortar como un poco más el estigma de, bueno, no se sabe, no se habla. Me parece un poco más en ese aspecto, porque en realidad yo hace muchos años también que convivo con el virus, y sin embargo mis doctores, que he pasado por 3 doctores diferentes infectólogos, ninguno me ha hablado de los síntomas ni de nada. Era la medicación, el análisis y luchar. O sea, nada más que eso. Yo no tuve la curiosidad tampoco de preguntarle, pero digamos, creo que se tiene que hablar más del acompañamiento en cómo lo vivimos cada uno, porque todos vivimos diferente. Yo desde mi punto de vista fue bastante duro. Creo que hace 6 años más o menos que tengo el diagnóstico y todavía no lo proceso de una manera saludable, digamos. Es más, ahora me está costando muchísimo hablar del tema, porque obviamente no soy visible y mucha gente que es visible como que es más libre, yo los veo como más libre de expresarse, pero a mí me cuesta demasiado. En el hecho de que mis doctores no supieron cómo decirme, mira, bueno, si no sabes esto, mira, puedes hacer esto, puedes ir a esta red, o estas personas te pueden acompañar en ciertos aspectos. Tuve que ir yo, digamos, en redes sociales, buscar o sentirme realmente solo para poder buscar a alguien que me entendiera, y tanto sentimentalmente como emocionalmente es muy difícil compartir con alguien del cual puedas hablar si no comparte el diagnóstico con vos. Y a pesar de que lo comparta, son vivencias totalmente diferentes. Es como aprender todo el tiempo más allá. Gracias. No estás solo, cumpa. Nada, puedo ser un buen testigo que nada, primero decir que gracias por todo esto. Creo que es sumamente necesario después de esa cachetada que nos pegó el domingo. Estoy completamente de acuerdo con Gonza, que no creo que nadie acá haya votado a Milei. Si ha votado, yo creo que le habrá puesto a pensar un montón de ideas. Pero bueno, volviendo un poco, yo yendo más por el lado de la ESI, también desde un lugar más que vengo planteando muchas preguntas abiertas, de que por ahí lo pienso de que estaría bueno, por un lado, como desprivatizar, creo también muchas de estas conversaciones, porque hay como todo gira alrededor de la sexualidad y de la práctica sexual. Se suele privatizar mucho también esta cuestión al momento de, bueno, esto hablando de la docencia, y ni hablar de ir a hacerse un chequeo médico, digamos, o sea, yo no he pasado por experiencia, porque no convivo con el virus, pero sí, tengo relación con el PIDI, digamos, entonces como que me han comentado todo lo demás, y en ese sentido, digo, lo acaba de comentar el compa, y en ese sentido también los profesionales de la salud tenemos una responsabilidad en el cual tenemos que poder informar desde un lugar más desde la escucha y no tanto como desde un saber de estas cuestiones más
enraizada solamente en lo biológico y en lo orgánico, digamos. Entonces, como desde ahí de privatizar las prácticas, saber que es esto, como agregarle el componente fundamental del placer, como giró alrededor en todo este conversatorio. Y también, como desde el lugar en relación a la ESI, para mí también lo vengo pensando de por qué no llevarlo hacia una vida cotidiana, digamos, o sea, como en ese sentido de poder plantearlo más como un conversatorio y no de un lugar de un docente que si el docente no sabe, bueno, que se dé el lugar también a aprender de qué tienen para decir la gente que tiene a su alrededor, digamos, porque para eso también están los estudiantes, digamos, o sea, todos hemos atravesado siendo estudiantes en algún momento, y no hay nada mejor que encontrar un docente que escuche. Entonces, en ese lugar para mí, cotidianizar la educación sexual y que sea integral, nada, es como que lo pienso más de ese lado, como por qué no empezar a hacerlo de ese lugar. También porque he tenido contacto hace poco que en la casita trans, por ejemplo, ha diseñado un programa de educación sexual integral y de experiencias corporales y de narrativas, en donde justamente integra todo esto. Y bueno, también con esta cartilla, digo, es otra manera también de implementar una educación sexual integral que no solamente tenga que ver con una cuestión de genitalización y más binaria, digo, o sea, como, nada, son dos pensamientos muy altos que tienen en este momento, pero que acompaña, digamos, a lo que estábamos conversando. Sí. Yo, bueno, primero eso, para mí, bueno, aparte de que vamos a ser un referente en términos también de cómo llevar el tema del VIH a la escuela. Para mí es vital esto de, nosotros podemos plantear, bueno, que los docentes busquen información, la información que encontrás, si sos docente vos eres sanitarista, o sea, no, hay que, esto que decían al principio, y me parece que ahí también hay algo para romper, y estoy pensando, y se me mezcla también con el aborto, que también parece que de aborto hay que hablar del médico, del acceso, no sé qué, y en realidad también me parece que poder... Que es imprescindible que desde esta perspectiva de integralidad de la ESI podamos incorporar estos otros discursos y esta reivindicación. Yo justo en estos días estábamos pensando en unos paneles que vamos a invitar ahí, bueno, ya hablamos al Gonza y eso, y la pregunta llegó un momento y trabajando en materiales que decíamos, che, pero esto, al final las relaciones sexuales, la sexualidad, el erotismo termina siendo una lista de cuidados que hay que tener, conocimientos que hay que... Y dice, che, pará, que acá se nos escapó el placer, se nos escapó todo lo que implica la sexualidad y el vincularse con otras eróticamente, sexoafectivamente, para conversar y para... Entonces, digo, ahí también me parece que la búsqueda individual de cada docente y con sus estudiantes es un montón, y al mismo tiempo esta oportunidad de romper esos andariveles, que sabemos cómo funcionan los algoritmos de Google, por ejemplo, sabemos que va a ser difícil acceder a estos materiales por esas búsquedas, porque nos van a llevar por otras. Entonces me parece que la potencia política de estos materiales tiene que ver con empezar a resquebrajar también esos otros closets que se van construyendo en torno al abordaje de estos temas. Y pienso en el VIH y pienso también en el aborto, ¿no? En cuanto hablamos del erotismo en torno al aborto y lo que implica, ¿no? Entonces me parece que eso es como nada, como algo para recuperar. Y quería decir algo, pero ya me olvidé así. Nada, entonces eso, agradecer esto, me parece que son materiales potentes que nos ayudan a replantearnos nosotras mismas la tarea y a llevar otros discursos adentro del aula que rompan con estas lógicas que vuelven a llevar a esa estructura sanitarista, aunque no lo queramos, aunque de golpe nos distraemos y estamos volviendo a reproducirlas, ¿no? Entonces, nada, mucho tiene que ver con eso, con reconocer estos saberes que vienen de espacios organizados, espacios que llenan de contenido político estas cuestiones y bueno, y eso, y agradecer tener estas oportunidades porque son estas las que después podemos, ¿no?, multiplicar y llevar a las aulas también para compartir. Que me quedé pensando. No, en esto de
de cómo erotizar y cómo pensar el placer dentro de la sexualidad, dentro de la ESI, pensaba que algo que por ahí se nos escapó en la cartilla, ¿no? Y que me viene ahora a la cabeza, es algo que venimos cuestionando de cómo el cuerpo hegemónico o el cuerpo hegemónicamente deseado, ese cuerpo bello, bonito que uno desea, suele estar asociado a alguien flaco, musculoso, que el activismo gordo lo viene cuestionando muy bien, cómo se cumplen ciertos estereotipos dentro del patriarcado y cómo ese cuerpo siempre es sano. Nunca va a ser un cuerpo con VIH, un cuerpo posiblemente deseable o deseado. Entonces, en ese marco, nada que ver con eso, pero pensaba en algunas herramientas. El año pasado el Ministerio de Educación de Nación hizo un manual sobre educación sexual integral y VIH, que yo no lo había visto en ningún lado. Recién cuando salió este año la primera reunión de la Comisión Nacional de Respuesta al VIH hace 2 meses, ahí sale mencionado y empezar a googlear y lo encontré en un lugar. Lo leí por arriba y está bastante bueno. Dije, mira, qué buen material, pero no se difunde y no se conoce. Y como falta el presupuesto para que baje realmente a todas las aulas, ¿no? Pero que ahí estuvo Matías Muñoz, que estaba en Siglo Positivo, elaborándolo, y me pareció como bastante bueno. Dije, bueno, son herramientas que están buenas tenerlas, como el hecho de saber un dato, que lo dije el otro día en un taller de ESI, que a partir de los 13 años cualquier persona puede realizarse el test de VIH sin la necesidad de contar con el consentimiento o la autorización de sus padres, madres, tutores, padres, sadres. Para que también las adolescencias tengan una vida sexual activa o todavía no, o como sea, puedan hacerse el test si así lo desean. Y después me acuerdo de una discusión que había tenido con una activista, si erotizar el preservativo. Porque decía, bueno, hay que erotizar el preservativo. Yo digo, qué cosa fea eso, de darle erotización a algo, a un instrumento externo. O sea, es como, no, pero al mismo tiempo está bueno incorporarlo como una herramienta más. Y en algunos talleres, en colegios, le decían, ay, pero los chicos juegan con los preservativos, los tiran, los inflan, qué sé yo. Y muchos le decimos, y está bien, están incorporándolo en sus prácticas, están dándole un uso lúdico, divirtiéndose, pero desnaturalizando todo el coso, el miedo que tiene encima, o el tabú, o el miedo mismo de ir a comprar a la farmacia o de ir a buscar a un centro de salud cuando, bueno, cada vez va a haber menos, parece. Al margen de eso, estas otras herramientas que también está buena, el testeo, el detector intransmisible, pero también pensaba que hay, a diferencia de los 80 y los 90, han habido muchos avances incluso dentro de la industria cultural, dentro de lo que son series, películas, no quedarse con Filadelfia o Los ojos del perro siberiano en el ámbito de la literatura y del arte, para hablar de, no sé, literatura mucho más interesante y más actualizada. No sé, pienso en series como Sex Education o cómo abordan el VIH algunas otras series, How to Get Away with Murder, porque veo muchas series en Netflix, pero hay como series que están muy buenas, cómo lo toman y cómo visibilizan, y ahí fue también un espacio conquistado por el propio activismo seropositivo, que incluso en Netflix, que incluso en series, me acuerdo los cortos y documentales que hacía Fundación Huésped, allá por el 2017-18, que nunca más se hizo, y eso era genial. Bueno, pensarlo ahora es también complicado, ¿no? Pero qué importante sería que haya series o cortos o material comunicativo en distintos formatos de ese estilo, con donde se visibilice la realidad de una persona seropositiva. Y creo que lo único que hubo los últimos años, que fue algo muy bueno que hicimos en común cuando yo todavía estaba en Rajab, como Rajab es hasta los 31 años, yo cumplí 31 años hace 1 año o 2, me tuve que ir porque una red de jóvenes para jóvenes. Por eso sale Rajab en la cartilla, pues yo era coordinador de incidencia política, comentario entre paréntesis. Dejé Rajab, después armamos Altapa con las chicas que están interviniendo. Y Rajab, Ciclo Positivo, y el INADI hizo un video sobre indetectar intransmisible que está muy bueno, porque habla también de sexualidad, habla de que la desinformación alimenta el miedo, habla de que no hay excusas para no amar, desear, querer a una persona con VIH. Y ese video corto de 1 minuto, 1 minuto y medio, a mí me pareció como re bueno. En algunos talleres, no me acuerdo si en el Belgrano lo pasamos, pero creo que sí. Y yo dije, está buenísimo, porque como que te interpela directamente de, están chapando y de repente tengo VIH. Ah, tengo forro. Y esa dinámica y el hablar de sexualidad y VIH desde otro lado, es como
son todas como tips o herramientas que pueden aportar, pero para mí siempre lo que más aporta e impacta es la voz de una persona con VIH, porque un docente que no tiene información, ¿a quién recurre? Un médico. Venga el médico a hablar de... Y otra vez un médico que va a decir, usa preservativo. Es como... Por eso yo remarco esto de que los docentes tienen que saber que existen otras alternativas de información como las organizaciones civiles. Digamos, soy una pura militante de la RAJAP, porque soy de RAJAP, la coordinadora y demás. Entonces digo, bueno, de última, si necesitan información de RAJAP, entren en la página de RAJAP, tenemos un montón de info donde tenemos cómo abordar un diagnóstico positivo, cómo abordar el deseo, qué es indetectable e intransmisible. Entonces, la información está, solamente que a veces es como más difícil llegar por los algoritmos de Google, pero bueno, no solamente buscar qué es VIH, sino como qué otras organizaciones trabajan VIH, temáticas VIH. Entonces, llegar a ese punto está bueno, la curiosidad siempre es un buen camino. Yo quería aclarar algo y meter algo más sobre el tema de la docencia, que cómo se puede abordar, aparte de la curiosidad y aparte de los medios que tenemos como el celular para conocer esta información. Como futuro docente, el día de mañana cuando esté frente al aula es despertar la curiosidad de mis alumnos para que puedan entender y erotizar la palabra la cura. Creo que la única forma de terminar de una vez por todas con ese discurso que venimos del domingo, de terminar con esa casta, bueno, denos la cura y terminamos estos movimientos. Ahora, cuando tengamos la cura, ¿cuáles van a ser las otras enfermedades que vamos a tener que salir a luchar? Creo que incentivar a los alumnos de alguna forma en no solamente interiorizarse sobre la información del HIV, los medios de transmisión, cómo evitarlo y cómo poder utilizar correctamente el preservativo, creo que deberíamos erotizar la palabra encontremos la cura. Hoy tenemos distintos tratamientos que pueden hacernos intransmisibles dentro de la sociedad, pero hay mucha gente que no sabe cómo son los tratamientos retrovirales. El docente, no podemos decirle que el docente vaya a buscar la capacitación, porque desde arriba tiene que venir, tienen que ser desde arriba para abajo para que pueda llegar esa información. Hoy la docencia cuenta con varias herramientas como la pedagogía, la psicología, como para abordar en frente de, estoy hablando de colegios secundarios, que es donde se tienen que abordar de las escuelas la problemática de las enfermedades de transmisión sexual. Me parece a mí que el rol de hoy por hoy de la docencia se basa meramente en la capacitación constante de todas las enfermedades, no solamente el HIV, sino de todas las enfermedades que hoy por hoy involucra el sistema de salud, ¿sí? Y que hoy está en tela de juicio o peligrando, por así decir, por lo que ha pasado el domingo pasado en una política de ultraderecha de tratar de eliminar la educación como medio de comunicación. Creo que la educación es un medio de comunicación y de formación de personas a futuros. Creo que estaría bueno erotizar el preservativo, me gustaría erotizar la palabra cura. Busquemos la cura, cuál es el motivo por el cual no hay cura, cuál es el negocio atrás de los retrovirales, las grandes cadenas farmacéuticas que hacen remedios constantemente y que tenemos que estar dependiendo de una pastilla todos los días para dejar de transmitir el virus. Entonces, creo que la violencia institucional está dentro de la educación indirectamente. Y al no incentivar al docente que se capacite que determinados temas que son un tema muy complejo que está dentro de la sociedad y que todavía hoy por hoy sigue siendo un tema tabú y que no se habla tan deliberadamente, y estamos estigmatizando por ahí a las personas que tienen con HIV. Creo que mi postura como futuro docente iría por buscar la cura. Terminemos de tratar de estigmatizar a las personas con la enfermedad del HIV y busquemos la cura. Es simple. Pero bueno, está muy difícil encontrar la cura en estos tiempos donde estamos atravesando muchos temas como el aborto, que se ponen temas como mezclar el aborto, el HIV y los planeros. Entonces son tres temas totalmente diferentes que se meten adentro de un mismo argumento y que convencen a aquellas personas que no están capacitadas ni educadas de saber entender que hay personas que tocan muy directamente a la posibilidad de poder curarse y no seguir transmitiendo. La educación va para educar a las personas a futuro. Simplemente eso. Yo también creo que, antes de lo que decía es como bajar la policía moral de la sexualidad, y me parece que los docentes tenemos que intentar no caer en esa moralización de las prácticas sexuales porque estamos en un lugar particular
de docencia. Yo leía los relatos y otras personas seropositivas que me han contado que es muy impactante la posibilidad de tener relaciones sexuales o no luego del diagnóstico, ¿sí? Y alguien me dijo una vez, pero las personas no cogen presentando un carnet sanitario. Digo, yo no voy al parque con un carnet sanitario, tampoco pido un carnet sanitario, y sin embargo se habla desde una temática absolutamente biomédica, sin la afectividad que implica ese diálogo. Me parece que desde ahí, desde la afectividad y de bajar la policía moral, yo le digo policía moral de la sexualidad, de cómo debería ser la sexualidad y cómo debería comportarse la sexualidad, me parece que también esas son dos cuestiones interesantes de revisar. Por ahí, yo solamente por eso me tengo que ir, pero no quería dejar de decirlo, pensar que lo sanitario es punitivo, ¿no? Porque hay una hegemonía de ciencia, no nos vamos a meter en esa porque salimos perdiendo contra los médicos, pero que en esa hegemonía de ciencia lo punitivo empieza a ser, ¿no? De vos, persona VIH positiva, sí o sí tenés que tomar tu medicación. Ah, sí, si tengo un plato de comida, si quiero, si puedo, si la puedo ir a buscar, si tengo y no tengo que cruzar una distancia horrenda, ¿no? Entonces, también vos, persona seropositiva, tenés que tener cuidado con el otro, como si no pudiésemos hablar de una autonomía sexual con pibes de 13, 14 años, cuando hay que empezarles a enseñar de esa autonomía sexual. Usen o no usen el preservativo, hay otras maneras hoy de no generar, digo, que inclusive en esta prevención sanitarista es punitiva, porque hay mecanismos de prevención para el VIH en lo específico, porque existen la PEP y la PrEP, pero no hay mecanismos previos para la transmisión del sífilis, para la transmisión de la gonorrea, para la transmisión... Digo, entonces ahí hay una cuestión que... El VIH nace con un estigma, y ese estigma, desde los activismos seropositivos sostenemos que se cambia buscando una doble cura. No hablamos de una cura de la infección, no hablamos de enfermedades, hablamos de infecciones, eso digamos como ABC del VIH, pero además no hablamos de una cura porque el antirretroviral todavía no podemos lograr que llegue a la médula ósea, que hay promesas de curas un montón y que con eso nosotros nos jugamos y le decimos siempre a nuestros padres que en lo último que hay que creer es en que la cura biomédica es posible. Sí podemos buscar una cura social porque el VIH tiene esta particularidad, ¿no? Que tiene que ver con esto, con compensar ese sanitarismo punitivo en otros horizontes como lo venimos pensando las organizaciones sociales. Nuestro modelo de salud tiene que ver con un proceso comunitario, con un proceso de afectivación, con un proceso de poner la realidad cultural sexual sobre la mesa. Digo, si yo pregunto acá, ¿quién de nosotros hace un pete con preservativo? Todos vamos a decir culturalmente y educativamente que sí, todas. Ah, no, pero yo a la raja por rezar precisamente no llegué. Digo, ¿no? Entonces, digo, yo vivo y digo, también hablar de otras narrativas tiene que ver con dejar de vernos a nosotros, a las personas seropositivas, como personitas amarillas, enfermas, que dependen... Sí, dependemos de una medicación, pero también estamos en la facultad, en los colegios, en los clubes deportivos, no sé, en los boliches, teniendo sexo en orgías, en el Parque Sarmiento, digo... Existimos, estamos presentes en esa realidad, estamos maternando, estamos buscando, estamos yendo al colegio, estamos enseñando, estamos educando. Entonces, pensar la afectividad solamente desde lo sexual tampoco es lo que sirve. A mí me hubiese gustado haber encontrado un abrazo igual de bonito que me lo dio la gente de Rajab cuando a mí me diagnosticaron y no lo encontré. Porque también es hablar de lo punitivo. Yo tengo una frase que la tenemos mucho en Rajab, pero que a mí me gusta decirle y dejarla como bastante claro, que es callate negativa. Que tiene que ver con, vos no me vas a venir a enseñar cómo vivir con mi diagnóstico. Vos me podés acompañar, podemos crear nuevas formas afectivas, podemos luchar por un proceso de salud que sea mucho más comunitario, que nos acompañe, que nos contenga, que nos quiera, ¿sí? Pero sí esa punitividad también desde un docente, de decirle, de exigirle a una persona que, por ejemplo, tome su medicación, cuando no sabemos en la realidad del PIB hay
o situaciones de consumo, o no tiene un plato de comida sobre la mesa, o se hace cargo de sus hermanitas. Digo, hay muchísimas otras cuestiones que tienen que ver antes de tomar la medicación. El VIH no comienza ni tampoco termina con la toma de nuestra medicación, ¿eh? Y ahí digo, a esa puntualidad también lo vemos. Entonces me parece que pensar en estas nuevas formas de hablar de lo que nos pasa es en hablar de estas nuevas formas de lo que en realidad está pasando. De lo que en realidad... con Sherry el año pasado que fuimos a Almafuerte, dimos una charla para 2 colegios, que eran como 300 pibes, un loquero. Y nosotros, empezamos con el ABC del VIH, de como el virus inmunotransmisible. Y los pibes eran como, ¿vos hace cuánto que estás indetectable? Y era como, bueno, adelantar el PowerPoint. Claro, entonces como vamos, hay algunas cuestiones que tienen que ver con poder pensar lo real que está pasando en esas aulas, ¿no? A los 13 años, la vida sexual de una persona ya empezó, ya está ahí, latente, pensándose. Entonces, con el acceso y con el nivel de información que tienen hoy los pibis, le tenemos que hablar de, en muchos casos, de reducción de daños y en muchos otros casos, de prácticas reales, ¿sí o no? Porque si no, nos seguimos identificando con esto de, bueno, el uso de preservativo, me dice el médico, vos te tenés que cuidar, sí, yo VIH ya tengo, estoy indetectable, por lo menos si me medicalizan, si me pasa de todo, me estigmatizan, no consigo trabajo, los efectos secundarios, por lo menos loca, déjame culiar pelo, ¿no? Porque a todos nos gusta. Entonces en eso también hay que poner esa realidad. También pensar en eso sobre la mesa. Poder poner sobre la mesa también de que nuestras identidades positivas también deseamos, también queremos, también sentimos y también soñamos con otras formas distintas. Yo también tengo el mismo derecho, ahí siendo cero positivo, de querer tener relaciones sexuales sin cuidarme y habitar una situación de riesgo. Como otra persona cero negativa, en eso, ¿no? Porque a mí, ¿quién me cuidó cuando a mí me transmitieron el virus? ¿No? Porque si no, debería haber una sola persona y esa persona se tendría que haber encargado de avisarle a todo el mundo en todos sus vínculos sexoafectivos. Entonces, no cogía con nadie, se moría, listo, muerte el VIH. No existía. ¿No? Pero si lo seguimos construyendo desde ese mismo tabú de que no existen las prácticas sexuales, de que no existen estas formas afectivas, de que a todos nos puede pasar, de que es algo que pasa, de que no es algo que se busca. Si podemos seguir mostrando de que hay prácticas sexuales que son de riesgo, pero que son existentes, entonces hay que empezar a hablar de reducción de daños y no de ese punitivismo de usar forro o no cojas. ¿No? Porque ya hemos visto 40 años acá, nos han resultado, hoy vivimos 340.000 personas vivimos con VIH diagnosticadas. Vayamos a buscar a los varones heterosexuales porque ahí van a aparecer un par más, un par numerito importante. Entonces, me parece que tensionar esta idea es también tensionar que los sanitaristas de piso es punitivo porque nos da reglas de cómo vivir ese placer, ¿no? Reglas que después no vamos a cumplir y que eso va a provocar un estigma, una discriminación muy violenta al momento de ir a buscar un sistema de salud y que no nos va a permitir contar otras narrativas de una vida posible después del diagnóstico, sino que nos va a seguir diciendo, recibí mi diagnóstico porque soy una puta, porque me gusta coger a pelo, me trató mal el médico porque el médico jamás se enteró de que había una posibilidad, un universo de otra sexualidad que era afuera del preservativo. Poner esas realidades sobre la mesa también es una tarea del docente, pero también es una tarea de la docencia en estos niveles, para preparar mejores profesionales, que el día de mañana un infectólogo no me pregunte, ¿y vos cómo te transmitiste? O vos cómo te contagiaste, que es mucho peor, como decir, bueno, no digamos transmitir, pero me parece que ahí está un poco también el cómo discutimos y qué discutimos en la academia, porque en la academia también nos pasa que por ser académicamente correctos y citar con las normas APA y querer martillar marcos teóricos a vivencias reales como las nuestras, nos está pasando que inclusive la academia no puede dar respuestas.
Porque seguimos pensando dentro de la academia que el VIH es un problema o es una temática de diversidad sexual y de género, cuando es un problema de salud, ¿no? De un sistema que tiene que ver con... como que entiendo toda esa parte, pero veo como que si bien es un problema de salud, no es tratado como una enfermedad más. Porque de repente tenés un gabinete donde hay una asistente social que es la encargada del programa y las otras enfermedades no tienen una dirección con un asistente social que va a estar a cargo de eso. Qué suerte, o sea, que ya de entrada te identificado social, como una cuestión que no es solamente sanitaria, sino también social. Claro. Y eso hace que también se vuelva como clandestina. Porque de repente también es como que te exigen que tu número sea un código, que busques la enfermedad de esta manera, que hables, que tenés un lugar de cuidado en donde podés compartir este secreto con el asistente social. Cosas así. Que eso me parece que al final puede ser medio contraproducente, porque si te la tratara como una enfermedad más y simplemente vos vas y te dan la medicación y punto, no le estarían dando esta especialidad al El tema es que en su génesis el VIH no nace como nace, no sé, la clamidia, la gonorrea. Nace en un contexto de una revolución, de una revolución normativa de el colectivo LGTBIQ, y donde, porque además no es casualidad esto, vino la viruela del mono, ¿quiénes éramos las primeras poblaciones clave? Las mismas de siempre. Hombres que tienen sexos con hombres, mujeres trans, trabajadores sexuales, usuarios de drogas. Las 5 poblaciones clave, por las dudas, ante el sistema hegemónico, paternalista y patriarcal de salud, OMS, Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, las 5 poblaciones claves, por las dudas, ante todo, somos esas. La viruela del mono estuvo. ¿Cuál fue la primera pregunta que hicimos con el COVID? ¿Qué onda el COVID y las personas que vivimos con VIH? Igual, dos cosas, porque para mí creo que está bueno el desafío que plantea como en un horizonte. O sea, yo también me gustaría, sería genial que se trate como cualquier otra infección, que sea como re naturalizado. Ahora, es invisibilizar que hay situaciones de violencia, de discriminación, como el hecho que se haga test de VIH para ingresar a un puesto de trabajo cuando es legal desde el año 2015 por resolución del Ministerio de Trabajo, cuando hay situaciones de vulneración de derechos donde hubo gente, pares, compañeros que se lo apartaron, le dieron cubiertos especiales a una compañera para que no coma con el resto, o situaciones de violencia aberrantes que mucho las sintetizó, si bien no estoy de acuerdo con sus posiciones políticas, pero Maxi Ferraro hizo una intervención muy buena en la Cámara de Diputados el día que se trató la ley, hablando de cómo los enterraban a las personas seropositivas en fosas comunes, y su familia se negaba a despedir incluso a pares y compañeros que fallecían en los 80 y los 90. Hubo todo una historización y se intenta incluso construir esa memoria colectiva de lo que es el VIH dentro de lo que son ambientes de marginación, de estigmatización, de vulneración de derechos, y por eso la construcción de una ciudadanía ligada a la ley. En ese contexto, la confidencialidad del diagnóstico es una herramienta vital para que en un pueblo no anden rumoreando o chismeando de casa en casa, ¿viste que tal tiene SIDA? Pobrecito. Me acuerdo haber leído un posteo en Facebook justamente de una localidad del interior de la provincia de Buenos Aires, donde el dueño de la gomería donde trabajaba un pibe le iba diciendo cliente, pobrecito, tiene SIDA. Y uno dice, bueno, esas situaciones de vulneración de confidencialidad son terribles y siguen sucediendo, y en barrios periféricos siguen sucediendo, y en el interior del interior siguen sucediendo. Y en otras prácticas. Sí, pero sigue sucediendo y también, pero, a ver, ya se plantea desde entrada que la confidencialidad tiene que ser porque es un tabú o porque es una enfermedad, no sé, que está... Igual, también te interrumpo. Hay algo que me parece importante, una charla que dimos hace un tiempo sobre comunicación en VIH. Una comunicadora hablaba de que la pandemia nos permitió hablar de que estamos viviendo no una pandemia, sino en pandemias. Creo que cuando no empezamos a interpretar eso, que el VIH en un momento fue una pandemia, que hay infecciones de transmisión sexual y infecciones también respiratorias que se siguen sosteniendo con tratamientos crónicos, etc. No creo que va a ser difícil de por ahí salir de esas lógicas médico-hegemónicas para poder contener y no dar una respuesta efectiva en el sistema de salud, hablando, ¿no? Claramente.
no sé, con todo este intercambio venía pensando eso, o sea, de cómo nosotros mismos también no podemos entender que seguimos transitando pandemias. Y no es que pasó el COVID y pasamos a otra cosa, sino que en el día a día hay personas que vivimos con VIH y tenemos un tratamiento crónico producto de la pandemia. Pero no se contiene y tampoco se da una respuesta estratégica de la salud por algún motivo particular. Que este vinculamiento también con el farmacéutico y también todo el sistema de salud como lucra con nuestras corporalidades y con los tratamientos crónicos. No sé, perdón que interrumpí así, pero me parece como que está bueno pensarlo de esa forma. Para agregar eso, digo, se atiende, digamos, cuando una persona tiene VIH con una asistencia social, porque se lo trata de abordar de una manera integral, como todos los problemas de salud. Digo, si tengo diabetes también voy a hablar con un asistente social. Te cuento, no, porque no es así. O sea, digamos, cualquier otra enfermedad debería ser abordada. Yo soy de Belville y la única dirección que tiene que estar dirigida por un asistente social en el pueblo, digamos, es la dirección de VIH. Como que ya se lo encara desdeseado, ¿no? Como una enfermedad más. Porque a lo mejor una persona que tiene cáncer también necesita una asistencia o más, por lo que sea, y no pasa eso. Pero porque ahí hay una falla del sistema de salud, o sea, debería ser abordada como todas las Eso es lo que pienso y les pregunto a ustedes si me parece que está bien abordado, porque de repente es una... A mí me pasó que o sea, yo soy positivo en Melville, que es chiquito, un pueblo también, y todas las recomendaciones tienen que ver con eso, con la privacidad. Me sugerían que si podía hacerlo en otro lado iba a ser mejor, justamente porque los datos se filtran. O sea, no hace falta que yo vaya y le diga, soy MLI 1989, dame las pastillas, porque no tiene sentido. Me están viendo todos los vecinos yendo a buscar mis pastillas. ¿Me entendés? Y pienso que de entrada, hacerlo de esa manera y que esté dirigido, que esté pensado justamente en una dirección donde la dirige un asistente social para el tema, es medio discriminatorio. Sí. Con respecto a las otras enfermedades, ¿no? Sí, si lo vamos a ver desde una perspectiva sanitaria. Yo trabajo en tuberculosis en el programa municipal de tuberculosis de la municipalidad. Ahí también hay como un circuito, o sea, las personas que están con tuberculosis no pueden estar con los pacientes P24, entonces está como apartado, alejado, hay todo como un sistema de protocolos de abordaje de las personas que tienen un posible caso o son un control de foco, que tuvieron contacto con otra persona. También, pero creo que eso lo ha posibilitado porque el sistema de salud ha identificado que tiene que convivir de esa forma. No creo que sea la correcta, sí creo que debería haber otros protocolos de abordaje donde se pueda pensar de otra forma, mirar que somos sujetos con derechos. Entonces creo que también es repensar y agravar otras estrategias de abordaje. Y claramente ahí también es una falla del sistema de salud que no invita a la participación activa de las personas que estamos transitando un diagnóstico, en este caso VIH o tuberculosis en este caso, no se invita a que participen o que formen parte activa de esos circuitos. Creo que también, y ahora transportándolo a lo que sería educación, estaría piola que sea desde ese lugar, o sea, de que si tenemos que hablar de VIH, bueno, por lo menos que se acompañe una mirada médico-hegemónica con la mirada del activismo y de las vivencias personales. No sé si es una solución perfecta, pero quizás es un camino necesario para poder trabajar. Igual, con respecto a la medicación, las farmacias, entiendo, yo me tuve que venir de mi barrio, que hay un hospital en el que sí atiende un infectólogo, me tuve que venir directamente al Rawson, que me atiende y ahí nadie me conoce para buscar mi medicación, ¿entendés? O sea, es como que todos van a buscar la medicación en el mismo lugar y vos decís, un vecino me puede ver, un vecino me está viendo, un vecino... Pueden llegar a entender la medicación que estoy buscando. Yo sé que no hay que estigmatizar y decir, bueno, busquemos la medicación como algo privado, pero sí es algo privado para cada uno lo ve totalmente diferente. Y no me parece de acuerdo que yo me tenga que cambiar de hospital por el simple hecho de que no me vea alguien que me conoce en mi barrio. Entonces, yo lo entiendo a él como dice, es un pueblo chico, todos hablan, todos se enteran, pero eso, o sea, me parece muy mal en ese punto realmente de tener que cambiarme de hospital para poder buscar mi medicación y sentirme seguro de que si estoy en la calle de mi barrio me caigan a trompadas o me rompan la cara porque tengo VIH. Yo tengo que cortar, perdón. Es interesantísima la discusión. Solo agregar eso, que yo cuando empezamos con las cartillas todavía empecé a observar por todos lados y en la DASPU cuando hay un turno particular que no sabía, yo no me daba cuenta y había farmacia general
y farmacia oncológica VIH, cuando esa distinción claramente podría no estar o estar tipificada de la otra farmacéutica directamente. Sí, entonces es una discusión para seguir dando, digo, políticamente y en la vida cotidiana. Yo agradezco muchísimo este espacio de encuentro, vuelvo a agradecer a Flavia, a los exponentes,